Linne Rollers, de 18 años, apenas podía contener su emoción mientras se peinaba el cabello rubio hasta los hombros y lo arreglaba frente al espejo de su dormitorio. Llevaba semanas buscando un nuevo trabajo en la industria de viajes y ahora todo parecía que lo había encontrado. Había recibido una llamada telefónica del director de una empresa que gestionaba una flota de aviones privados para empresarios. Aunque nunca se habían conocido, ese hombre prácticamente le había hecho una oferta para ocupar ese puesto. El trabajo se veía genial. Linne trabajaría en el aeropuerto de Gatwick de Londres como azafata y ayudaría a los ejecutivos de la empresa en vuelos al extranjero. El trabajo implicaba viajes frecuentes a Europa y un salario de 15.000 libras al año, más del doble del salario de su último trabajo como empleada. Con voz cálida y educada, su posible empleador le dijo a Linne que su CV era exactamente lo que su empresa estaba buscando. Parecía muy amable por teléfono y ahora la chica iba a conocerlo por primera vez. Habían quedado en encontrarse en la estación de Charing Cross en Londres a las 10 de la mañana del miércoles 4 de septiembre de 1991. Desde allí, él le dijo que viajarían a Shoreham en Sussex, donde subirían a un helicóptero y volarían la corta distancia hasta Gatwick para tomar un vistazo a las oficinas de la empresa. Le dijeron que trajera su pasaporte. El padre de Linne, Derek, dijo que parecía demasiado bueno para ser verdad y la instó a tener cuidado. El adolescente despreocupado se rió y le dijo que no se preocupara demasiado. ¿Qué le pudo haber pasado a plena luz del día en el centro de Londres o en el aeropuerto de Gatwick? Linne lució su mejor traje negro sobre una blusa blanca antes de salir de la casa que compartía con su padre y su hermana mayor Susan en el Mare Street, Catford, al sur de Londres. Condujo su Ford Escort rojo a través del tráfico de hora punta en una calle lateral cerca de la estación Heather Green y abordó un tren hacia Charing Cross. Linne había prometido llamar a su novio, Spencer Clark, a la hora del almuerzo para contarle cómo había ido la entrevista. Cuando ella no llamó, se sorprendió pero no se preocupó demasiado, tal vez hubiera una buena razón, se dijo. Esa noche fue a su casa y se sorprendió al descubrir que ella aún no había regresado. Su padre, un carpintero de 55 años, también empezó a preocuparse. Linne era una chica brillante y estudiante con un historial excelente. Aunque trabajaba como empleada de seguros, estaba decidida a mejorar su puesto de trabajo. Había enviado copias de su CV a más de 100 agencias de empleo y de viajes. Una de ellas, una empresa con sede en Greenwich, al sur de Londres, que aparentemente había proporcionado sus datos a la empresa de Gatwick. Después de que Linne fue a su cita, su padre intentó llamarla pero nunca logró comunicarse con ella. A las 10:30, al no poder contactar con ella, su padre y su novio fueron a la comisaría de policía de Catford y denunciaron su desaparición. El detective Douglas Ould leyó los hechos enumerados en el informe de la persona desaparecida con creciente inquietud. Las chicas como Linne a menudo se marchaban sin previo aviso en caso de fuga o después de una violenta discusión familiar. Pero había dos cosas en este caso que preocupaban al policía. La primera era que Linne amaba mucho a su caballo, Duke, y iba a los establos todos los días para alimentarlo, acicalarlo y hacer algunos ejercicios. A la joven le hubiera gustado tener un trabajo mejor y además tener apoyo económico para el mantenimiento de su amado caballo. Pero Linne no apareció en los establos por primera vez ese miércoles por la noche. La segunda preocupación del detective era la historia que tenían su padre y su hermana Susan, de 19 años. Todo parecía muy extraño y empezaba a temer que la joven hubiera sido víctima de una trampa. Una fotografía y detalles de la joven desaparecida fueron divulgados a la prensa y la televisión nacional. Más tarde ese día, su coche fue encontrado estacionado cerca de la estación Heather Green. El sábado siguiente, 7 de septiembre, se organizó una rueda de prensa en la que Derek Rollers lanzó un apasionado llamamiento a todo aquel que pudiera aportar información útil para ayudar a encontrar a su hija. Esta noticia causó gran revuelo en los periódicos dominicales, pero no aportó nada nuevo a la investigación. El lunes por la tarde, el detective Ould recibió el mensaje que temía. El cuerpo de una adolescente fue encontrado en un bosque de Sussex. Todo apuntaba a que se trataba de Linne Rollers. Algunos miembros de la policía acudieron al lugar del crimen.
El cuerpo de Lynne yacía a pocos metros de un tranquilo camino rural que conducía al bosque. Había sido descubierto por un lugareño, John Rumins, que estaba realizando trabajos en esa carretera. El cuerpo había sido colocado en un denso matorral de zarzas, hojas y las ramas habían sido dispuestas apresuradamente para intentar ocultarlo. La joven todavía estaba completamente vestida con la blusa blanca y el vestido negro que llevaba cuando salió a la entrevista el miércoles anterior. Faltaban su bolso y su pasaporte. En la morgue de Eastbourne, una autopsia reveló que la joven había sido estrangulada hasta la muerte. Tenía moretones en la garganta, probablemente ocurrió menos de 24 horas antes. Pero entonces, ¿dónde había pasado ese miércoles? Había otras señales en su cuerpo, en particular un hematoma en la frente. La joven probablemente había sido golpeada por un objeto pesado y marcas de mordiscos eran claramente visibles en su barbilla. Lynne no había sido violada, pero las marcas de los dientes parecían indicar que su muerte ocurrió durante o poco después de un intento de tener relaciones sexuales. Quizás ella había rechazado las insinuaciones de su asesino, lo que habría provocado la reacción violenta del hombre. El dentista forense Bernard Grant Sims examinó esas profundas heridas por mordedura. Les dijo a los investigadores que deberían buscar a alguien que coincidiera con esa impresión dental. En aquel momento la policía tenía muchas pistas que seguir. El primero de ellos era determinar cómo llegó el asesino a saber el nombre y el número de teléfono de Lynne. La chica había enviado copias de su CV a más de 100 posibles empleadores que debían ser localizados y controlados. En lo alto de la lista estaba Africa Interland, la empresa que, según una misteriosa llamada, había proporcionado el currículum de Lynne. La empresa operaba dentro de un complejo comercial en Greenwich, pero cuando los agentes los visitaron, descubrieron que la empresa había cerrado varios meses antes de que Lynne enviara su CV. La policía descubrió que el misterioso gerente había llamado a la casa de la joven en 4 ocasiones distintas. 2 de esas veces Lynne estuvo en los establos cuidando su caballo. Su hermana Susan respondió a esas llamadas. La hermana recordaba claramente las conversaciones y pasó varias horas repasando las conversaciones que tuvo con la persona que llamó. Había una cosa en particular que la había convencido de que el hombre en realidad era empleado de la aerolínea. Durante una de esas llamadas, escuchó lo que parecía el ruido de fondo de una sala de operaciones de control de tráfico aéreo. La persona que llamó incluso había interrumpido la conversación para atender un asunto urgente. Susan lo había oído claramente decir: vuelo 101, prepárense para despegar, antes de reanudar la conversación después de disculparse. En Gatwick, los agentes controlaron decenas de empresas dedicadas a la organización de vuelos charter para empresarios, pero ninguno de esos controles dio los resultados deseados. Hubo que esperar a que los llamamientos en la prensa y en la televisión dieran sus frutos. Un hombre se acercó y dijo que había visto a una chica que coincidía con la descripción de Lynne hablando con un hombre elegantemente vestido en un bar de la estación de Charing Cross. En realidad, el testigo se había sentado en la misma mesa mientras esperaba un tren. Se dio cuenta de que el hombre fumaba cigarros pequeños continuamente y seguía jugueteando con los envoltorios de celofán de manera irritante. El presunto responsable tenía entre 35 y 45 años y medía 1,63 metros, quizás unos centímetros más. Su cabello era castaño y peinado hacia atrás. Llevaba un traje azul cruzado, elegante y de aspecto caro, y llevaba un maletín. Otro testigo, Thomas Reynolds, un taxista que esperaba fuera de la estación, se adelantó y denunció a las mismas 2 personas. Él también había notado a Lynne parada cerca de la estación y luego la vio subir a un automóvil conducido por un hombre mayor. El conductor les dijo a los investigadores lo extraño que le parecía el tipo. Fue muy corto. El coche, un Vauxhall azul, le parecía demasiado grande. También había 2 niños en el área que habían estado en la escuela con Lynne. Ellos también lo habían visto todo y se habían acercado para dar su contribución. Los detectives Old y Benison estaban seguros de que todos los avistamientos involucraban a Lynne y al misterioso ejecutivo de la aerolínea. El 12 de septiembre siguiente publicaron un kit de identificación del hombre que buscaban. Mientras tanto, se presentó otro testigo. David Sanderson, especialista en telecomunicaciones, tenía información interesante. A principios de septiembre intentó realizar una llamada telefónica desde una cabina pública situada cerca del aeropuerto de Gatwick. En un momento, su atención se centró en la conversación que venía de la cabaña de al lado.
Un hombre estaba describiendo una oportunidad laboral a alguien al otro lado del teléfono. El extraño pidió hablar con una chica llamada Linne y tenía en la mano una copia de su CV. El testigo oyó claramente hablar de un trabajo en una aerolínea de Gatwick, que implicaba ayudar a empresarios en vuelos de corta distancia a Europa, Francia, Suiza, Holanda y Bélgica. Sanderson dijo a la policía que le sorprendía que alguien de una empresa aparentemente tan poderosa hablara sobre un trabajo de esa naturaleza con un empleado potencial utilizando un teléfono público. El hombre no parecía ser el gerente de una gran empresa, parecía descuidado y sudoroso. Esa conversación había tenido lugar el 3 de septiembre, el día en que Linne Rollers habló con el misterioso hombre para la reunión que se suponía tendría lugar a la mañana siguiente. Los detectives estaban convencidos de que ahora estaban muy cerca del asesino. Un granjero de Rottersfield se puso en contacto con la policía para decir que, en el momento en que arrojaron allí el cuerpo de Linne, había visto un coche aparcado a un lado de la carretera. Era un Vauxhall Carlton azul, matrícula C. Ese coche pertenecía a Scott Singleton, de 36 años, que vivía en un apartamento de protección oficial en ruinas en Wilkinson Court, en Broadfield. El hombre fue arrestado la mañana del 29 de septiembre y llevado a la sede del Murder Squad en Crowley. Singleton era bajo y fornido y coincidía con la descripción dada por todos los testigos entrevistados por los investigadores. Normalmente estaba bien afeitado, pero ahora se estaba dejando crecer la barba y el bigote. Los equipos forenses tomaron muestras de la alfombra del salón de su casa. También se encontraron en la casa algunos elementos inusuales para un hombre que se ganaba la vida trabajando en automóviles, unas camisas con hombreras, similares a las que usan los capitanes de aerolíneas, una gabardina de color oscuro con 4 franjas doradas que denotan el rango de capitán de aerolínea, un par de alas doradas de capitán, y un escáner de radio sintonizado en las frecuencias de control de tráfico. Era obvio que estaba interesado en los aviones y en volar. Singleton negó saber quién era Linne Rollers. Dijo que nunca la había conocido ni la había llamado. La mañana que ella desapareció, él estaba en la casa de su ex esposa, Pat Rage. La señora Rage confirmó esa coartada. Singleton tenía una dentadura postiza en la mandíbula superior y la policía le preguntó si estaría dispuesto a proporcionarle un molde de sus dientes. Se negó rotundamente a cooperar. Sin embargo, el superintendente Benison y su equipo continuaron su interrogatorio con paciencia y firmeza. Le preguntaron a Singleton cuándo estuvo por última vez en Rottersfield. El sospechoso se encogió de hombros y luego respondió que no recordaba haber estado allí. Le preguntaron si alguna vez había fingido trabajar para una aerolínea. Singleton admitió que estaba interesado en los aviones y cosas así y que había tomado algunas lecciones de vuelo. Añadió que incluso era dueño de un avión ultraligero, pero negó haber pretendido ser otra persona. Desafortunadamente, Singleton no fue reconocido en un enfrentamiento por ninguno de los 2 testigos principales. La policía descubrió que el sospechoso era dueño de un negocio de pintura de automóviles llamado The Casualty Car Doctor, en un centro comercial de Greenwich. Por una extraña coincidencia, esa empresa estaba ubicada en el mismo complejo que una agencia de viajes. Las 2 empresas tenían sus buzones uno al lado del otro. Fue así como el sospechoso consiguió el currículum de Linne Rollers. Las fibras encontradas en la ropa de Linne coincidían con las de la alfombra de la casa de Singleton y algunas encontradas en los asientos de su automóvil, pero eran fibras demasiado comunes para contarlas como evidencia. Sin embargo, Benison y Old estaban 100% seguros de que estaban tras la pista del hombre adecuado. Pero la coartada proporcionada por la ex esposa del sospechoso y la falta de pruebas forenses no les permitieron acusarlo. Después de retener a Singleton durante 96 horas, se vieron obligados a liberarlo el 3 de octubre. Los investigadores comenzaron a examinar las heridas en la cara de Linne. La mordida en su barbilla mostraba claramente que su atacante era un hombre al que le faltaba un diente en la parte frontal de la mandíbula superior. A Singleton le faltaba un diente exactamente allí, pero la policía necesitaba una impresión dental completa para demostrar la coincidencia exacta. Luego, los agentes comenzaron a buscar sus registros dentales. En el consultorio de un dentista en Benison, Singleton se había sometido a algún tratamiento en noviembre anterior. Emergió un viejo modelo de los dientes de Singleton que el dentista había conservado. Las pruebas fueron trasladadas rápidamente a la central de homicidios y se compararon con fotografías de las heridas en la barbilla de Linne Rollers. Coincidieron perfectamente.
fue el punto de inflexión decisivo. El 10 de octubre, un equipo de agentes arrestó nuevamente a Singleton y lo acusó de homicidio. El hombre fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Louis el 1 de julio de 1992. Se declaró inocente de asesinato. Michael Seabrook, fiscal, dijo al jurado que se trataba del espantoso asesinato de una joven que había salido de casa llena de entusiasmo en busca de una nueva perspectiva laboral. 5 días después su cuerpo fue encontrado escondido bajo las zarzas. La joven había sido estrangulada, casi con toda seguridad durante una agresión sexual. La fiscalía pensó que el acusado había obtenido una copia del CV del INE porque su empresa tenía un buzón cercano al de la agencia de viajes a la que la chica había escrito. Después de que la empresa de turismo cesó sus operaciones, el correo siguió llegando a su dirección durante algún tiempo. 2 semanas después del inicio del juicio, se presentaron al tribunal nuevas y sensacionales pruebas. Kim Arnold, la novia del acusado, había planeado comparecer como testigo de la defensa, pero se presentó ante el tribunal con una grabación que había encontrado en su casa. En ese audio, se podía escuchar a Singleton haciéndose pasar por un controlador de tránsito aéreo. Singleton había doblado su voz para que sonara como la de un controlador de tráfico aéreo. Arnold dijo al tribunal que recordaba las cintas después de escuchar a la hermana de la víctima mencionar el audio. Singleton, claramente preocupado por esa revelación, afirmó que había grabado la cinta varios años antes, cuando quería practicar procedimientos de radio. La ex esposa de Singleton, Pat Rage, admitió durante el interrogatorio que había planchado a su marido una camisa estilo piloto con hombreras de 4 botones. Cuando le preguntaron a Singleton por qué tenía un abrigo con las rayas de los pilotos de la aerolínea, dijo que lo compró cuando quedó atrapado bajo una fuerte lluvia. El acusado negó las afirmaciones de la fiscalía de que vivía una vida ficticia como piloto. El 22 de julio, el jurado compuesto por 6 hombres y 6 mujeres tardó 4 horas en llegar a su veredicto. Scott Singleton fue declarado culpable del asesinato de Lynne Rollers y encarcelado de por vida con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. El padre de la joven arremetió contra el jurado, creyendo que la sentencia era demasiado indulgente. El hombre se dirigió hacia el acusado para atacarlo, pero fue detenido por la seguridad del tribunal. En resumen, de alguna manera, el mundo de fantasía del piloto falso había terminado. Singleton era bien conocido por la policía local como un delincuente de poca monta llamado Andre Rage. Había cambiado su nombre a Scott Singleton 2 años antes. Sus antecedentes penales mostraban una lista variada de 18 condenas, en su mayoría por delitos menores, incluidos asalto, robo y robo de automóviles. El delito más grave fue una amenaza a un hombre con un rifle cargado. En resumen, Scott Singleton había estado viviendo en un extraño mundo de fantasía y cambió su nombre porque pensó que sonaba más fascinante que Andre Rage. La policía creía que había intentado tender una trampa a otras mujeres jóvenes haciéndose pasar por el jefe de una empresa que buscaba nuevo personal. Sus víctimas anteriores, sin embargo, comprendieron el engaño. Finalmente encontró a Lynne, una joven e ingenua. Se cree que la mantuvo cautiva durante varios días. Es probable que le hiciera insinuaciones sexuales y cuando ella se resistió, la mató.